Una progresión geométrica la definimos como la, eh, la secuencia de valores que se generan por el producto de un número constante llamado razón. Así habíamos definido la progresión. Eso significaba que nosotros íbamos a tener un primer término, pues que era el valor del primero, pero ya el segundo término era el valor del primero multiplicado por una razón. El valor del tercer término sería igual al valor del segundo multiplicado por la razón. El valor del cuarto iba a ser el valor del tercero, el tercero multiplicado por la razón. El valor del quinto sería igual al valor del cuarto multiplicado por la razón. Eso significa que un término siempre iba a depender del anterior. ¿Ok? Entonces el quinto dependía del cuarto, el cuarto dependía del tercero, el tercero del segundo, el segundo del primero. ¿Ok? Y así para cualquier otro término de la progresión, entonces tendríamos que el valor de cualquier término siempre era igual al anterior. Y el anterior lo podíamos escribir como sub n menos 1 y eso multiplicado por la razón. ¿Ok? Eh, Esto nos lleva entonces a que siempre estábamos dependiendo de un término del término anterior. O sea que para saber el quinto necesitaba conocer el cuarto, pero para conocer este cuarto tenía que conocer el tercero, para conocer el tercero tenía que conocer el segundo, para conocer el segundo tenía que conocer el primero. Pues en resumen, ¿qué era lo que pasaba? ¿O qué es lo que pasa? Que para conocer cualquier término, pues necesito conocer toda la lista. La idea entonces es que vamos a hallar una ecuación que nos permita conocer el valor de un término sin necesidad de conocer todos los términos de la progresión. ¿Ok? Para eso, pues empezamos desde acá, donde estamos diciendo que el valor del primer término, pues es el primero, él está dependiendo de su propio valor. Pero el segundo ya depende del primero. ¿Ok? Y el tercer término va a depender del anterior. Entonces, este A2 no lo vamos a colocar como A2, sino precisamente de cómo se calculaba. Es decir, como A1 multiplicado por la razón. Esto es A2. Y a su vez, lo estamos multiplicando por su propia razón. Esto entonces lo podemos escribir como aquí tenemos dos razones que se están multiplicando, como el valor del primer término multiplicado por la razón elevado al cuadrado. En este otro caso, entonces tendríamos que A3, perdón, A4 es igual a 3, pero A3 lo pudimos resumir de esta forma, como A1 multiplicado por la razón elevada al cuadrado, sería A3 multiplicado por su propia razón. En este caso ya acumulamos tres razones, por lo tanto me quedaría como A1 multiplicado por R elevado al cubo, en este caso A4, pero A4 lo podemos escribir de esta forma, por su propia razón. Ya acumulamos cuatro razones, entonces me quedaría como A1 multiplicado por la razón elevado a la 4. En general estamos viendo que vamos a tener una razón menos que el subíndice. Por lo tanto, esto lo podríamos escribir como A1 multiplicado por, recordemos, el subíndice menos una unidad. Entonces, subíndice es n menos una unidad. ¿Listo? Y de esta forma podemos encontrar o tenemos una ecuación en la que cualquier término va a depender exclusivamente del primero. ¿Ok? Del primero y lógicamente de la razón. ¿Ok? Sin embargo, también vimos que si, ¿qué pasa si no conocemos un término, o mejor, si yo no conozco el primer término de la progresión, si no conozco cualquier otro? Ese cualquier otro, entonces habíamos dicho que lo podíamos notar como A sub k. O sea que A sub k es un valor conocido de la progresión. Valor conocido de la progresión. ¿Ok?
lógicamente K es el número de orden Ya sabemos que el número de orden se refiere a la posición que ocupa ese término dentro de la progresión. Entonces, número de orden del término conocido. ¿Ok? R, pues ya sabemos que va a ser la razón. ¿Sí? Listo. Entonces, si nosotros fuéramos a calcular un A sub K, es un valor conocido de esa progresión, aplicando esta ecuación, pues esta ecuación la podemos resumir como, para no tener este término aquí en la mitad, como que A sub n sencillamente va a ser como A sub 1 multiplicado por la razón elevado a la n menos 1. ¿Listo? Así es como vamos a tener sencillamente esta ecuación. Si yo aplico esta ecuación para hallar A sub k, entonces puedo decir que A sub k es igual a sub 1 por r elevado a la k menos 1. ¿Ok? Eso si es que quisiéramos hallar este término de acuerdo a esta ecuación. Si de aquí despejamos A sub 1, entonces este término que está multiplicando pasaría a dividir. O sea que A sub k dividido entre r elevado a la k menos 1 es lo que estaríamos llamando A sub 1. Y si este A sub 1 lo reemplazo en esta ecuación, me quedaría entonces que A sub n es igual a A sub 1. Bueno, A sub 1, pero dijimos que A sub 1 va a ser todo esto. Es decir, A sub k dividido entre r elevado a la k menos 1. Y eso multiplicado por r elevado a la n menos 1. ¿Listo? Si yo resuelvo esta multiplicación, aquí tengo una fracción y para realizar la multiplicación, recuerden que colocamos un 1. Entonces, para realizar la multiplicación, multiplicamos de frente, dado que tenemos dos fracciones. Entonces, esto nos quedaría como A sub k multiplicado por r elevado a la menos 1 sobre r elevado a la k menos 1. Aquí tenemos dos r's, es decir, tengo dos términos que tienen la misma base. Recuerden que cuando nosotros dividimos dos términos que tienen la misma base, lo que hacemos es restar los exponentes. Me refiero a lo siguiente. Si yo tengo x elevado a la 5 sobre x elevado a la 2, pues dejo la misma x y sencillamente resto los dos exponentes. 5 menos 2 me daría 3. ¿Ok? Esta regla, pues la voy a aplicar para estas dos que tienen la misma base que es r. Por lo tanto, va a quedar como A sub n, factor de A sub k, va a ser igual, perdón, a A sub k por r elevado a la este exponente menos este exponente, es decir, n menos 1 menos k menos 1. ¿Ok? Esta pequeña resta la voy a solucionar aquí. N menos 1 menos K menos 1. Vamos a escribirlo bien clarito. N menos 1, factor de K menos 1. Entonces, esta resta la voy a hacer aquí por separadito para dejar un solo término ahí. Entonces tendríamos como N menos 1 menos K menos 1. A este paréntesis lo puedo quitar, me quedaría entonces como n menos 1, y como aquí hay un menos antes de un paréntesis, recuerden que eso lo que hace es cambiar los signos de adentro, entonces esta k, que aquí está positiva, quedaría negativa. Y este 1 que está negativo, menos por menos, me quedaría más 1. ¿Listo?
Vamos a hacernos espacio aquí, para no confundirnos. Y si resuelvo esto de acá, miren, aquí yo tengo un 1 negativo y un 1 positivo, pues se pueden cancelar, ¿no? El 1 negativo se cancelaría con el 1 positivo y sencillamente me va a quedar como n menos k. O sea que aquí estoy escribiendo un por y eso todavía no tengo el menos. Menos k menos 1. ¿Sí? Ojo con ese signo porque acuérdense que estoy diciendo exponente de arriba menos exponente de abajo. Al hacer esta resta me quedó sencillamente como n menos k. Por lo tanto, podemos escribir la ecuación como que a sub n es igual a sub k multiplicado por r elevado a la n menos k. Y de esta forma tenemos la ecuación general de una progresión geométrica, en donde ya no dependo del primero, sino dependo de cualquier término que yo conozca. Ahora, si conozco el primer término, pues sencillamente k va a valer 1. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces, esta es la ecuación que vamos a utilizar para nuestra progresión geométrica. Entonces, hagamos un primer problema que dice hallar el valor del decimoquinto término de la progresión geométrica cuyo tercer término es 2 y la razón, bueno, completo, y la razón es 3. ¿Listo? Ahorita no nos interesa esto. Nos interesa es esta ecuación, que es la que vamos a utilizar. Entonces, recuerden siempre identificar cada uno de los términos que vamos a utilizar. Entonces, A sub k va a ser, me dice aquí, el tercer término es 2. O sea que A sub 3 es igual a 2. Lógicamente, K es la posición de este término que es la tercera. ¿Ok? Y tendríamos que la razón es igual a 3. ¿Sí? Y aplicamos entonces, de acuerdo a lo que nos dice la formulita, que A sub 15, que es lo que quiero hallar, va a ser igual a sub k, 2, multiplicado por la razón, que es 3, elevado a la n menos k. N, que vale 15, menos k, que vale 3. ¿Listo? Entonces tendríamos 2 por 3 elevado. 15 menos 3, pues de una vez puedo escribir como 2. Y eso daría 1.062.882. ¿Listo? De esa forma tendríamos el resultado de esa progresión. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Qué era R, profe? Razón, es decir, el número que utilizo para ir generando los otros valores.
el número que multiplicamos para ir generando los otros valores. ¿Está claro? Profesor, aquí puedes volver a explicar lo que hizo ahí rápido. ¿Lo que dice dónde? ¿Aquí? Sí, señor. Bueno. De acuerdo al enunciado, dice hallar el valor del decimoquinto término, es decir, me están preguntando por el A15, de la progresión geométrica cuyo tercer término, el tercer término vale 2 y la razón es 3, es decir, que R vale 3. ¿Ok? Como la posición de este es el tercero, significa que K vale 3 y sencillamente reemplazamos. A sub n va a ser A sub 15, A sub K, pues es nuestro valor conocido, 2. La razón es 3, elevado a la n, que es el subíndice, 15, menos K, y K vale 3. Si aplicamos esto, recuerden que esto es un exponente, entonces nos da 1.062.882. ¿Sí está claro? Bueno. De esta ecuación general, entonces, también podemos hallar la razón. ¿Cómo vamos a hacer para hallar la razón? Es decir, para hallar el valor de R. Entonces, pues lo que tengo que hacer de aquí es despejar. Para poder despejar, entonces tendríamos A sub n es igual a A sub k por R elevado a la n menos k. Esa es la ecuación que tengo allá. Como voy a despejar la R, entonces lo primero que hago, primero que paso es A sub k. Aquí A sub k está multiplicando, vendría a dividir. O sea que tenemos A sub n dividido entre A sub k. Y esto va a ser igual a R elevado a la n menos k. ¿Sí? Recuerden que cuando nosotros tenemos un exponente, entonces ese exponente lo pasamos al otro lado cuando haciendo raíz, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene x al cuadrado, digo yo, por ejemplo, x al cuadrado así 16, para quitar este cuadrado, pues uno le aplica raíz de este lado, ¿cierto? Y con eso ya encuentra el valor de x. Aquí tengo que hacer lo mismo, solamente que aquí el exponente es n menos k, por lo tanto el radical aquí tiene que ser el radical de base n menos k. Y esto va a ser igual, perdón, ¿de quién? De a sub n sobre a sub k. Y esto sí va a ser igual al valor de R. Por favor, chicos, tengan mucho cuidado cómo colocan este exponente en el radical. ¿Ok? Las calculadoras tienen diferentes notaciones para hablar de ese radical. ¿Ok? En calculadoras como esta que yo tengo acá, esta es la tecla para Shift y con esta tecla para poder hallar cualquier radical, para poder colocarle el exponente a cualquier radical. Pero en calculadoras como esta, entonces es esta tecla que tengo acá. ¿Sí? Otra vez Shift y esta tecla que tenemos ahí, la de la flechita hacia arriba. ¿Listo? En este caso yo tengo que colocar primero el grado que quiero calcular y luego sí el ganchito. ¿Ok? Entonces veamos con un ejemplo simple cómo calcular esa razón. Les recuerdo que si yo voy a calcular la razón es porque estos dos términos son conocidos para mí. ¿Listo? Entonces tendríamos, por ejemplo, hallar la razón de la progresión geométrica cuyo segundo término
es 0.5 y el quinto término es 4. ¿Sí? Sí. ¿Qué? No. Sí, es 4. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a este enunciado y lo que yo les decía, ¿no? Normalmente vamos a procurar escoger como el A sub n mayor que el A sub k. Si esto es así, entonces yo sé, de acuerdo a esta información, que A sub 2 es 0.5, pero A sub 5 es igual a 4. Como este es mayor que este, pues a este lo escojo como A sub n y a este lo escojo como A sub k. ¿Ok? Entonces, K ¿cuánto vale? K vale 2. ¿Y N cuánto vale? N vale, perdón, N es igual a 5. ¿Listo? Y ahí sí puedo aplicar mi radical. Entonces, R va a ser igual a la raíz cuadrada de N. N vale 5 menos K, que vale 2, sobre A sub N, que vale 4, sobre A sub K, que vale 0.5. ¿Listo? Acabé de decir raíz cuadrada, ¿no? Aquí no se dice raíz cuadrada, sino raíz 5 menos 2. ¿De quién? De 4 sobre 0.5. Ustedes eso lo pueden escribir completamente en la calculadora. Se utilizan calculadoras como esta. Entonces, para poder escribir, si es que yo no quiero hacer esta resta, ¿sí? Sino que la quiero escribir dentro de la calculadora, primero tendría que escribir eso. 5, perdón, tengo que abrir un paréntesis. 5 menos 2, cierro el paréntesis, y ahí sí, shift elevado, ¿sí? Veanlo cómo queda, y abro otro paréntesis para hacer la división, que es 4 dividido entre 0.5. 4 dividido entre 0.5. Cierro, y ahí sí le doy el igual. Vean cómo queda. Y entonces me dice que la razón es 2. ¿Vale? La razón de esa progresión es 2. ¿Ok? Así como pudimos o podemos despejar para hallar el valor de R, también puedo despejar para hallar el valor de N. ¿Ok? Es decir, en qué posición se encuentra un término, o dicho técnicamente, el número de orden de un término. Entonces, eso significa que vamos a despejar de esta ecuación. Vamos a ver cómo es el procedimiento para despejarla. A sub n es igual a sub k multiplicado por r elevado a la n menos k. ¿Ok? Recuerden que ahora lo que voy a despejar es n. Igual empiezo por traerme esto a dividir. O sea que me quedaría a sub n dividido entre a sub k. Ojo, si yo quiero despejar n es porque en este caso se supone que conozco a r. ¿Listo? O sea que r va a tener un valor. ¿Listo? Cuando nosotros queremos encontrar el valor de un exponente, pues recuerden que lo que hacemos es aplicar logaritmos. O sea que esto sería r elevado a la n menos k. Voy a aplicar un logaritmo para poder bajar este exponente.
¿Listo? Eso se puede hacer precisamente aplicando el logaritmo de R. O sea que voy a aplicar el logaritmo en base R. ¿De quién? De A sub n sobre A sub k. ¿Listo? Y esto sí me va a dar igual a n menos k. Existen calculadoras que van a tener 3 logaritmos, ¿ok? Este tipo de calculadoras tiene los 3 logaritmos, pero este tipo de calculadora solamente tiene 2 logaritmos, ¿ok? Entonces, para este tipo de calculadoras, este logaritmo lo puedo hacer aplicando la tecla que aparece como log, cuadrito abajo y otro cuadrito acá. ¿Ok? La otra tecla que tienen las calculadoras es solamente la que dice log. Y la otra tecla que también es de un logaritmo es la que aparece. Ojo, esto es LN, ¿no? Esto es una L, no una I. LN. Entonces, las calculadoras más nuevas traen las 3. Con esta tecla puedo hacer este cálculo directamente. Pero, ¿qué hago cuando no tengo, es decir, cuando no tengo esta tecla, sino solamente tengo estas otras 2? Entonces, este procedimiento aquí, lo voy a escribir de este lado. Espero que ya hayan escrito la ecuación de R. Ese procedimiento se puede aplicar precisamente con cualquiera de estos 2 logaritmos, pero quedaría de la forma log de A sub n sobre A sub k dividido entre log de R. ¿Listo? Y eso va a ser igual a n menos k. ¿Ok? Como todavía me hace falta quitar esta k, entonces todavía tengo que pasarla. Esta k que aquí está restando pasaría a sumar. Por lo tanto, para estas calculadoras quedarían como log en base R de AN sobre A sub k, todo eso más k. Y eso va a ser igual a n. Para este caso, pues la k viene a sumar, pero a toda la fracción. Por lo tanto, queda el logaritmo de A sub n sobre A sub k, todo sobre logaritmo de R, y esto más k, y ahora sí, esto todo igual a n. Entonces, con cualquiera de estas 2 ecuaciones, van a poder calcular el número de orden de una progresión geométrica, o en una progresión geométrica. ¿Alguna duda hasta ahí? Para los que tienen de estas calculadoras, que tienen que escribirlo de esta forma, entonces la operación quedaría así. Logaritmo de 256 sobre 0.5, todo sobre 2 más 2. Logaritmo de 2 más 2. ¿Okay? Y en cualquiera de los 2 casos tiene que dar el mismo resultado. ¿Vale?